nuestra conversación luminosa hoy va de música y de arte en mayúsculas. Nos acompaña el tenor Airam Hernández. Airam, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tomás. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo empiezas la semana? Pues muy bien, mira, aquí pasando un par de días en Tenerife, en casita. ¿Cómo es eso de estar tanto tiempo fuera y de repente tener algún ratito para escaparte? Pues es maravilloso, un oasis, ¿no? Ante la rutina de esta profesión. Airam, ¿qué estamos escuchando? Pues estamos escuchando Pavane de Fauré, una obra maravillosa que escucho mucho, no sé, me reconforta. Sobre todo esta versión que es solo cello. Si de pequeño te preguntaban qué querías ser de mayor, ¿tú qué respondías? Pues la verdad es que no lo tenía yo muy claro, ¿eh? Yo siempre he estado relacionado íntimamente con la música. Bueno, pues, mi familia, vengo de una familia de músicos. Mi padre era folclorista, Pedro Hernández de Mesa. Mi hermana Raquel Hernández también músico. Y bueno, sí, probablemente hubiera dicho músico por eso mismo, porque estaba súper involucrado. Pero había otras profesiones que me interesaban, especialmente la psicología. Antropología me interesaba muchísimo también y sociología también. Y en ese contexto de música de raíz y de folclore, ¿tú empezaste por ahí? Sí, es que precisamente por eso, porque en casa se ensayaba. O sea, mi padre daba clases en diferentes sitios, pero en casa se ensayaba. Y bueno, yo recuerdo desde muy pequeñito. Tengo una imagen, ¿no? muy grabada, ¿no? He subido en la encimera de la cocina y mi hermana enseñándome pues algunas letras de malagueñas y folías. Sí, ¿Y sí. te atreviste alguna vez te arrancaste por ellas? Sí, claro, no. Sí, incluso creo que con 7 y 8 años me presentaron al concurso de malagueñas de, creo que se llamaba Jubilados y Nietos, o Abuelos y Nietos, una cosa Ah, así se llamaba. Y sí, gané los dos concursos y los dos certámenes. En La Laguna estaba, creo que, si no recuerdo mal, la gran Olga Ramos estaba dentro, o sea, era parte del jurado. qué lujo, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya fue la trompeta, ¿verdad? Creo. La trompa, sí, la trompa. La trompa. Sí. A partir de ahí saltas y esa vinculación con el instrumento, ¿cómo se da? Pues yo cuando era pequeño, en el colegio, en el Leoncio Rodríguez, en La Esperanza, pues tuve la fortuna de que vinieron algunos miembros de la banda de música, ¿no? De Princesa Yaiza, a reclutar gente, ¿no? Daban clases particulares, extraescolares, y reclutaban a gente joven con talento, que ellos consideraban que tenían talento. Y bueno, tuve la suerte de que me invitaran, ¿no? a la banda. Y bueno, pues dentro de los instrumentos que había, debo decir que no fue el instrumento que yo, que yo hubiera escogido. Hubiera escogido la flauta o el oboe, que me parecen dos instrumentos increíbles. Pero al final, bueno, pues se dio la situación, ¿no? Y apareció mi madre después de una reunión, recuerdo perfectamente, después de un ensayo de la banda y una conversación que tuvieron conmigo. Apareció mi madre con una caja enorme. Y bueno, básicamente lo que dijeron fue que, bueno, que como era un alumno aventajado, pues, y necesitaban trompistas, pues que habían pensado en mí, ¿no? Para La necesidad un poco, ¿no? la necesidad. Y porque supongo yo que verían que me podía ajustar más a este instrumento. O sea, fueron muchos años, fueron 12 años. 12 años, ¿no? Sí, sí. ¿Esto lo compaginabas como corista o esto llega después? Claro, cuando tú entras en el conservatorio, una de las asignaturas que tienes es coro. Y Ajá. bueno, yo pues primero empecé en coro de voces blancas cuando estudié órgano en La Laguna. Y luego, pues en el conservatorio tuve pues clases de coro, y la catedrática Carmen Crusimó
pues se fijó en mí y dijo, oye, este chico tiene, no sé, tiene una voz interesante. Y bueno, me invitó al coro de cámara de Tenerife y luego a partir de ahí pues coro de cámara, coro de la ópera de Tenerife y bueno, pues ahí empecé mi andadura, ¿no? Como corista. ¿Y ahí vas descubriendo algo nuevo o algo que ya sabías que te iba a gustar? Pues la verdad es que como fue algo tan natural, no sé, no lo planteaba, simplemente era otra manera, otra manifestación de poder hacer música, ¿no? Otra posibilidad de hacer música y así fue como lo viví. Y siempre has seguido formándote en todo ese camino, Irán. Efectivamente, sí, sí. Creo que es súper importante además en nuestra profesión la formación continua, clarísimamente. Y el registro, porque te he presentado como tenor, ¿en qué momento se convierte, a ver si soy capaz de preguntártelo correctamente, se convierte en definitivo, Airam, para saber que pues, tu naturaleza y lo que te gusta hacer también, no sé, cómo se equilibra lo que tú quieres y lo que uno puede? Pues es que realmente eso no lo defines tú, eso en realidad pues son tus cuerdas vocales y a medida que tú vas creciendo, en el caso de, por ejemplo, en el caso de los hombres se nota más. Cuando eres niño, pues todavía no tienes desarrollada la voz y es una voz blanca, igual que la de, pues la que puede ser una voz femenina de niña, ¿no? Entonces, pues a medida que pues vas cumpliendo años, pues tu voz se va asentando y tus cuerdas son las que son. Entonces, no es algo que tú decidas, es tu voz, es tu naturaleza. Yo además encima tengo una voz hablada muy aguda, con lo cual ya se veía venir, ¿no? Que podía ser tenor. Es cierto que es verdad que dentro de la voz de tenor hay diferentes categorías. Pues está el tenor tenorino, el tenor ligero, el tenor lírico ligero, el lírico, el tenor pinto. Y bueno, yo comencé como tenor ligero, luego tenor lírico ligero y actualmente pues podría decir que sí tengo que definirme como tenor lírico coloratura. Y estos matices, para que los entendamos la mayor parte de los mortales, Airam, ¿seremos capaces de comprenderlos, de identificarlos? Sí, yo creo que sí. Simplemente poniendo un poco la oreja, lo sacas. Pues básicamente, pues un tenor ligero, pues tiene la voz muchísimo más. ¿Cómo explicarlo? Muchísima más facilidad en la tesitura del el registro agudo, ¿no? Tiene la voz como más clarita. Normalmente un tenor espinto, un tenor lírico tiene la voz eh, eh, con mayor grosor, por decirlo de una forma que se pueda entender, y su registro, donde su voz luce más es en el registro central, ¿no? Pues es un poco esto, ¿no? Es tener, pues, dentro de la categoría de voz de tenor, que tiene una tesitura muy específica, pues baila un poquito. Si eres un tenor ligero, pues tendrás más facilidad para el registro agudo. Y si eres un tenor más lírico o espinto, pues tu voz pues tendrá mucho más proyección, más sonoridad y es un poquito más oscura. La musculatura se entrena, esto requiere de muchísimo trabajo. ¿Cómo se entrena la voz? ¿Cómo se cuida la voz? Pues mira, esto depende, o sea, siempre va a depender de la persona, porque, por ejemplo, yo las vocalizaciones que hago para trabajar o para cantar eh, están pensadas para lo que yo voy a cantar. O sea, esto es todo una fase, o sea, son diferentes fases, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar canto, pues hay un profesor que te facilita una serie de ejercicios que te funcionan no solo para poder cantar como entrenamiento y calentamiento, sino para conseguir ciertos objetivos, ¿no? Dentro del desarrollo de la voz. Y yo, por ejemplo, no vocalizo igual si voy a cantar, no sé, Romeo y Julieta, como ha pasado hasta hace poquito aquí en Tenerife, que si fuera a cantar, pues no sé, un Wagner o si fuera a cantar no sé, un concierto de, no sé. Y también depende mucho de cómo tú te encuentres ese día. No es lo mismo tampoco vocalizar para cantar por la mañana que vocalizar si tienes, pues si has hablado durante todo el día y la voz la tienes, digamos que en posición
pues no es lo mismo eso si vas a cantar por la mañana temprano que te acabas de despertar, que si vas a cantar por la noche. ¿Cuál es el mejor momento, tu mejor momento para cantar? Que tú digas, aquí, si yo tuviera que hacer una media, mi voz perfecta es hasta ahora. Pues mira, no te sabría decir, porque depende muchísimo también de ti, ¿no? De cómo te encuentres a nivel físico. A ver, generalmente yo me encuentro más cómodo por la tarde-noche, ¿no? Porque ya la voz está en su sitio, está colocada, ya has hablado, y a nivel muscular también. Pero debo decir que he tenido ensayos y conciertos por la mañana, y bueno, lo que haces es levantarte un poquito antes y vocalizas y haces un poquito de ejercicio, movimiento corporal para colocarte, ¿no? Para, digamos, prepararte para cantar. Estamos conversando con el tenor Airam Hernández en Roscas y Cotufas. I've seen it all, I have seen the trees, I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen it all, there is no more to see. Y ahora, Mairán, ¿qué estamos escuchando? O Dancer in the Dark. Bueno, es mi primer acercamiento a la música de Björk, que para mí es pues una de las artistas, intérpretes más interesantes del panorama. Si hablamos de proyectos recientes, podemos hablar, por ejemplo, del debut de Walter en La Pasajera. Esto fue en el Teatro Capitol de Toulouse. Hablabas también de Romeo y Julieta y en el Auditorio de Tenerife, ¿verdad? Hace muy poquito. Y también el debut de Poème de l'amour et le mer con la Filarmónica de Gran Canaria. Efectivamente, sí, sí. Estos retos, ¿cómo se llevan a cabo? ¿Cómo se encadenan? ¿Cómo se les da forma? Pues yo creo que un poco, bueno, a ver, para mí el gran reto ha sido el que eran todos debuts. Es decir, yo no había cantado antes el Romeo y Julieta, que es una ópera muy exigente, o sea, incluso hasta el propio Krauss hablaba, ¿no? de lo complicado, ¿no? Que era el rol, porque son 5 actos, está todo el rato en escena, vocalmente muy exigente, ¿no? Y pasar de esto al Paulus, por ejemplo, que es otra manera de afrontarnos vocalmente una obra, también fue debut. El Poème de l'amour et la mer, yo digamos que me he formado con una liderista, o sea, una especialista en repertorio de canción. Para mí ha sido pues un regalo, ¿no? Una perla, ¿no? El poder estrenar esta obra tan fantástica y tan maravillosa. Entonces, bueno, y luego también en La Pasajera, un repertorio de repertorio contemporáneo, ¿no? Que también me he especializado en ese repertorio, pues son mini retos o maxi retos en algunos casos, que bueno, tienes que definir muy bien el timing, ¿no? de cuando los montas, cuando los trabajas, porque sí que es cierto que son repertorios muy, muy dispares, ¿no? No van dentro como de la misma línea, o sea, de repente pues una obra contemporánea, luego Romeo y Julieta, de uno, repertorio romántico, luego el oratorio, ¿no? De Mendelssohn, que no tiene nada que ver, que también quiero decirte, es repertorio sinfónico. Pues eso, el reto en sí mismo es el poder trabajarlo todo dentro del estilo, ¿no? De cada una de las piezas y no contaminar uno con el otro, ¿no? ¿Y esto de las producciones, los tiempos lo permiten o se acaban por solapar y tienes que ahí hacer una limpieza entre un ensayo y otro, una preparación y otra, Airam? Pues bueno, quien se dedica a esto sabe perfectamente que mientras estás ensayando y trabajando ya directamente una obra o una producción, estás trabajando al mismo tiempo el repertorio, o sea, los siguientes proyectos que tienes, ¿no? Entonces, sí, se solapa muchas veces. Yo cuando tengo muchos proyectos solapados, trato de luego tener un mes o mes y medio, 2 meses,
para poder descansar, y como es en este caso, por ejemplo, ahora, que tengo el mes de mayo, que no es descanso en sí, o sea, es un parón, pero no es un parón, porque yo ahora mismo estoy montando, pues, para el Festival de Música Contemporánea de Auditorio de Tenerife, 4 estrenos mundiales, ¿no? para tenor y percusión, y al mismo tiempo pues montando la Carmen de Bizet, que también la debuto, y el Lohengrin, que lo haré el próximo año. Es decir, que esto no para de cocinarse, bien porque lo estés preparando, bien porque participas. En general, un sector y el tuyo, Airán, que no para, que sigue creando con todo lo que supone, con los preparativos también, incluso cuando parezca que, entre comillas, estás parado. No sé si sientes o percibes que se valora más, si hablamos de este tipo de género, fuera de Canarias. ¿Se puede vivir de esto en Canarias? ¿Es necesario compaginarlo? A ver, yo siempre pienso que esto es una profesión en la que es súper importante ser un apasionado, ¿no? Entonces, creo que el plantear el dedicarte a esto simplemente como por dinero o por, no sé, que es muy lícito, que por supuesto es una profesión, es un trabajo, pero si tú partes de esa base, lo importante es que tú hagas este trabajo con amor, con cariño, y aquí en Canarias, por ejemplo, hay una afición importante. O sea, y de hecho se está haciendo muy buen trabajo aquí en Canarias para traer a grandes artistas y para poder regalar al público canario momentos increíbles, ¿sabes? Entonces, sí que se puede vivir de esto, independientemente de si lo haces solo en Canarias, si lo haces fuera de Canarias. Pero debo recalcar que sí que hay muchísimo interés en que a nivel cultural Canarias sea un sitio de referencia. Tu madurez, ¿la percibes también, la reconoces en la voz, como nos contabas antes? ¿Tú reconoces ese asentamiento de la voz con el paso del tiempo y conforme pues te vas subiendo a escenarios, entrenas, te preparas, ensayas, actúas? Hombre, esto es lo que se dice mucho, ¿no? De tener tablas, ¿no? La realidad es que cuanto más tiempo pasas sobre el escenario, más recursos tienes, ¿no? A la hora de afrontar los retos y los trabajos. Entonces sí, yo reconozco pues esa madurez. O sea, yo he estado en situaciones bastante extremas a nivel personal, a nivel físico, por ejemplo, de estar enfermo. Romeo y Julieta, por ejemplo, que hice hace poquito, pues estaba enfermo. Y probablemente si esto me hubiera caído al comenzar mi carrera, pues a lo mejor hubiera tenido que cancelar, hubiera tenido que plantearme otras alternativas, otras opciones a debutarlo. Pero bueno, esto es lo que hace pues precisamente el poder trabajar y saber reconocer dónde están pues tus fuertes, ¿no? A la hora de cantar y a la hora de trabajar. Ese ejemplo estando malo, pero ¿y estando triste? Una tristeza máxima, la voz cambia, las cuerdas vocales, ¿cómo lo reflejan? Un dolor, una pérdida. Bueno, yo he tenido momentos críticos, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? En la vida he tenido separaciones, he tenido pues términos de relación, la muerte de familiares, en el caso de mi padre. Y, a ver, yo trato de que eso no se note y que no afecte. Digamos que trato de reconducir esas emociones para que no afecte a nivel vocal, porque es como todo, ¿no? Cuando tú trabajas, igual que en el teatro, ¿no? Tú debes hacer ver que las emociones de tus personajes están ahí, están vivas y conectan, pero tú no puedes dejarte llevar al 100%, porque si no, el convertirte 100% en ese personaje puede hacer que pues, tú no puedas cantar, porque, no sé, si tienes que llorar tu personaje, pues la congoja pues
dificulta, por ejemplo, a la hora de cantar, a la hora de interpretar, la respiración. Si tú no tienes un control de la respiración cuando estás nervioso o cuando estás triste, como dices tú, difícilmente vas a poder cantar en condiciones, ¿no? Airán, te voy a presentar a nuestra Andrea Pérez. Hola Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes, Airán. Hola, buenas tardes, Andrea. Es el momento, Airán, en el que te vamos a hacer un pequeño test, un examen muy ligerito, creo, ¿no, Andrea? Bueno, vamos a intentarlo. Yo te voy a hacer unas preguntitas, Airán, que hay que responder de manera dinámica, ¿vale? Pero bueno, se puede matizar. Vale. ¿Estás preparado? Vamos allá. ¿Qué emoción es la más difícil de cantar sin caer en lo artificial? La risa, la comicidad. Has sido trompetista, corista y ahora solista. ¿Qué te falta? ¿Dirigir, por ejemplo? Me interesa mucho la docencia. ¿Qué animal serías y por qué? Un gato siempre, porque son independientes, pero también necesitan cariño para vivir. Yo no sé si en el día a día sueles utilizar la inteligencia artificial, hablas con ella, ¿no? No, prefiero el trato directo con las personas. Bueno, pues siento decirte que ahora quien te va a hacer las preguntas es nuestra inteligencia artificial, que es muy buena, hay que decirlo, o muy bueno, ahora veremos quién es, así que vamos a escucharlo. Muy bien. Buenas tardes, soy Ben Charo, encantado de conocerte, Airán. Vamos allá. Antes de salir al escenario, ¿eres de ritual serio o de manías extrañas? Ni una ni la otra, para nada. O sea, de hecho, mucha gente se sorprende cuando me ven a 10 minutos antes de empezar tomándome un café en una cafetería. ¿Qué ha sido más difícil, aprender técnica o aprender a emocionar? Yo creo que en mi caso concreto no creo que se enseñe o que se aprenda a emocionar. Esto lo tienes o no lo tienes y lo puedes desarrollar más o menos. Creo que técnica. ¿Qué parte del oficio es menos visible y más sacrificada? Es que claro, depende mucho del artista. En mi caso concreto, toda la parte artificiosa no de la profesión, sino de la industria. ¿Cómo se cuida un tenor fuera del escenario? ¿Y qué pecado confesable te permites? Uf. A ver, es que depende muchísimo de la persona. En mi caso, mis cuidados son, quiero decirte, no tengo un cuidado específico. De hecho, yo bebo agua fría. Es cierto que yo no bebo alcohol y no fumo, pero porque no... antes de dedicarme a la música, pecado con, no sé, el tomarme, no sé, 50 cafés, no 50, pero muchos cafés que en realidad no vienen tan bien para la voz, pero bueno. Oye, pues muy bien, ¿eh? Aprobado, Airán. aprobado. En un ratito te escuchamos. Andrea, ¿cuántos cafés al día, Airán, puedes tomarte? Yo puedo tomarme tranquilamente 6, 7, 8 cafés. ¿Al 9, día? Sí. ¿Cuántos llevas hoy? Pues como he tenido una reunión antes de esto, como la gente que fuma, ¿no? Que tiene el cenicero ahí y se fuma uno, termina y se toma otro, pues yo creo que ya llevo el cuarto, puede ser, cuarto café. Es decir, que te quedan entre 2 y 4 lo que Sí, más o queda de menos. día. ¿Y luego Sí. duermes? No, pero yo no duermo, o sea, duermo muy poco, duermo como 4 horas al día, 5 horas, por la noche mejor dicho, pero esto de antes, de mucho antes de tomar café. Soy una persona muy dispersa y cuando llego a mi casa el cerebro no desconecta. Haces todo lo que nos deberíamos hacer para cuidar la voz, Airán. Ujú, lo sé. Y ahí estoy. Porque bueno, pues sabemos que después, evidentemente, el descansito, pero también cada persona es un mundo. Sí, total. Es como todo, pero en cualquier profesión. En este caso concreto en el que pues, el instrumento está dentro, se nota mucho más. Airán, fechas próximas, ¿dónde te podemos ver? ¿A qué tenemos que prestar atención? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, de lo que yo pueda contar ahora mismo, pues el día 29 de mayo es el Festival de Música Contemporánea que se hace aquí en el auditorio. Como decía antes, pues estrenaremos 4 obras para percusión y tenor. Creo que es interesante porque además creo que hay un diálogo luego, es bastante interactivo, un diálogo con el público. Y de esta temporada me quedaría por hacer La Carmen y un recital de canción. Y luego de la próxima temporada que pueda decir, pues voy a debutar Lohengrin en Toulouse
en otro sitio que todavía no puedo decir porque no está publicado, Tannhäuser, que es otro Wagner que voy a hacer el Walter de Wagner, y Romeo y Julieta que será comienzo de temporada en Bruselas, en la Monet. ¿Cómo me gusta la Carmen de Bizet, eh? No, y a mí también. ¿Tiene mucha complejidad? Sí que es complicada. Bueno, lo diré probablemente si me haces esta entrevista después de haberla debutado, pues a lo mejor te digo otra cosa, pero sí que es cierto que es bastante densa y a nivel emocional, ser este personaje que termina con la protagonista, con la vida de la protagonista, creo que va a ser un gran reto y a mí siempre me ha gustado hacer este tipo de personajes con muchas aristas, ¿no? Y en este caso, pues, no sé el planteamiento que tendrá la dirección de escena, pero tiene toda la pinta de que, obviamente, me harán hacer un personaje súper machista, muy contrario a lo que soy yo. Airam, nos vamos a quedar con esta canción de Billie Eilish. ¿Por Maravilla. qué? Mira, es una canción, a Billie Eilish la conozco desde hace unos años y me parece que tiene la capacidad, al igual que Björk, de tocar el alma de las personas. Y esta canción en concreto me parece una preciosidad. Pues con esta preciosidad vamos a quedarnos. Airam Hernández, tenor, qué suerte que hayas estado con nosotros y que te sumes a la lista de personas luminosas de Roscas y Cotufas. No, pues yo estoy súper agradecido de ser uno de los luminosos. Cuídate mucho. Muchas gracias, igualmente.